chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, les saluda el profesor Pedro. Bueno, vamos a continuar con las clases del curso de personal social y bueno, el tema que vamos a ver hoy es el tercer periodo de las culturas prehispánicas, prehispañolas, ¿no? Viene a ser el periodo llamado Horizonte Medio, que aproximadamente va desde los años 800 después de Cristo hasta los años 1100 después de Cristo. Y digo aproximadamente porque ustedes recuerden, nosotros fuimos en el pasado una cultura ágrafa, o sea, no hemos tenido escritura. Es por eso que no existe ningún documento escrito que pueda establecer la fecha exacta de las existencias de las culturas preincas o inca mismo. Es por eso que ponemos aproximaciones, chicos. Hoy día vamos a hablar de este periodo llamado Horizonte Medio. Algunos también lo denominan, por aquí está, Segunda Unificación Andina. Recuerden que la primera unificación andina lo va a hacer Chavín. Bueno, este va a ser la segunda unificación andina y va a ser realizada por la cultura Wari. ¿Por qué unificación? Porque si ustedes ven aquí este mapa, todo lo que está de morado pertenece a la cultura Wari. ¿Ya? Y Wari va a ser la encargada de unificar a todo este territorio bajo su dominio. ¿Ya? El primero en hacer esta unificación fue la cultura Chavín, hace muchos años atrás, antes de Wari. Bueno, Wari va a ser la segunda. ¿Ya, chicos? Por eso también se conoce como segunda unificación. ¿Y por qué se le conoce andina? Porque Wari es una cultura que forma parte de los Andes peruanos, de Ayacucho. Es por eso que a partir de Ayacucho se va a iniciar este desarrollo, esta unificación de todo este territorio. Ya, chicos, este periodo va a ser importante porque se va a desarrollar bastante algo que hace años no se había hecho antes de Wari, obviamente. Y eso fue principalmente el desarrollo de grandes ciudades. O sea, profesor, antes de Wari no había ciudades en el Perú. No, habían solamente pueblos, aldeas, asentamientos humanos y nada más, ¿no? Wari fue el encargado de ser el pionero en crear centros urbanos, ciudades, enormes centros urbanos en diferentes regiones de nuestro país. Es por eso que también a este periodo se le conoce como el periodo de gran desarrollo urbanístico arquitectónico. Ya lo vamos a ver después. En este periodo van a aparecer dos culturas, una peruana y una boliviana. Ya, la cultura peruana es la cultura Wari, la cultura boliviana va a ser la cultura Tiahuanaco. Ahora, tú te preguntarás, profesor, si es el curso de historia del Perú, o sea, personal social, ¿por qué razón usted menciona la cultura Tiahuanaco? ¿Qué tiene que ver si es boliviana? Miren aquí, ¿ven todo lo que está aquí de medio azul? ¿Ya? Medio a color acero, algo así. Si ustedes se dan cuenta, también una parte del Perú le perteneció bastante a la cultura Tiahuanaco. Es por eso que también mencionamos a la cultura Tiahuanaco dentro de la historia peruana. Por más que Tiahuanaco fue una cultura, es una cultura pasada boliviana, todavía muchos de sus regiones que antes le pertenecieron a nuestro país. Y no solo eso, muchos aportes culturales que nuestro país desarrolló con el tiempo, estoy hablando en épocas pasadas, ¿cierto? Muchos aportes culturales que los incas mismos utilizaron, provinieron de Tiahuanaco. Es por eso que la cultura Tiahuanaco es importante para nosotros. Vamos a hablar así rápido de la cultura Tiahuanaco para centrarnos en lo que nos interesa más, que es la cultura Wari. Miren, chicos, la cultura Tiahuanaco fue una cultura boliviana, ya lo dije, abarcó territorios de la cultura del país de Perú, por ejemplo, Tacna, Moquegua, Cusco, Juliaca, Puno, formaron parte de la cultura Tiahuanaco. Es más, hasta ahora, algunos habitantes todavía tienen su idioma oficial, que es el Aymara. Pero Tiahuanaco fue muy importante. ¿Por qué? Porque Tiahuanaco nos dio muchos aportes culturales que los mismos peruanos utilizamos en el pasado. Por ejemplo, la adoración del dios Huiracocha. El dios Huiracocha fue un dios de Tiahuanaco, muy importante para los tiahuanaquenses. Tan interesante habrá sido su forma de ver de los tiahuanaquenses del dios Huiracocha, que los mismos peruanos adoptamos este dios y también lo volvimos nuestro en el pasado.
Es por eso que decimos que los tiahuanacos, nos aportaron a nosotros el culto al dios Huiracocha. Otra cosa también que es importante de la cultura tiahuanaco es que gracias al idioma de Tiahuanaco, que es el idioma aymara, cuando el idioma peruano del pasado con el idioma aymara boliviano del pasado se juntaron, los hombres de Huari aprovecharon el idioma aymara para crear un nuevo idioma. A ese nuevo idioma se le llamó el quechua. O sea, profesor, usted está diciendo que el quechua es un idioma que se va a originar de la aymara, sí. Y el que va a crear este idioma quechua, ¿quién va a ser? Los Huari, utilizando el idioma aymara y algunos idiomas que existían en diferentes partes de nuestro país. Al final lo juntaron y crearon su propio idioma llamado el quechua. ¿Se dan cuenta por qué es importante Tiahuanaco, cierto? Para nosotros los peruanos. Sigamos. Ahora sí, vamos a hablar de la cultura que nos interesa, que es la cultura Huari, que es una cultura netamente peruana. Como verán ustedes, todo lo que está aquí de color medio rojo, ya, es todo lo que abarcó el territorio de la cultura Huari. Y si ustedes se han dado cuenta, no es tan pequeño, ¿eh? Muchas regiones de nuestro país formaron parte de este gran imperio. Huari va a ser el primer imperio que va a tener nuestro país. ¿Ya? Vamos a ver, ¿quién lo descubrió? El arqueólogo e historiador peruano Guillermo Lumbreras va a ser el que nos va a dar bastante información acerca de Huari. Y como les dije, ¿no? Fue una cultura andina, porque su capital estuvo en Ayacucho y se extendió a lo largo de muchas regiones de nuestro país. ¿Cómo se originó la cultura Huari? Este historiador llamado Guillermo Lumbreras, uno de los más grandes historiadores de nuestro país, peruano obviamente, va a establecer que la cultura Huari se va a originar a partir de la mezcla de tres culturas. La cultura tiahuanaco, ya les dije que fue importante, ¿cierto? Fue importante, nos dio el culto al dios Huiracocha, nos dio el origen del idioma quechua, gracias a la aymara apareció quechua, es por eso que el tiahuanaco es una cultura que ayudó a la creación de la cultura Huari. La cultura nazca también fue una cultura que le ayudó a la cultura Huari. Por ejemplo, la cultura nazca se dice que le enseñó a los Huari, o mejor dicho, cuando Huari invadió Nazca, vio lo hermoso de su cerámica. ¿Se recuerdan? La clase pasada lo hemos visto. Recuerdan que Nazca hizo una cerámica muy colorida, muy bonita, utilizaron muchos colores. ¿Se recuerdan? Bueno, cuando Huari invade la cultura nazca, ya, los hombres de Huari van a ver lo hermoso de su cerámica y lo van a adoptar. Ellos también van a hacer una cerámica muy pictórica, así como los hombres de Nazca. Y la cultura Huarpa. ¿Quién fue la cultura Huarpa? No lo hemos mencionado. Bueno, no lo hemos mencionado porque no fue muy importante cuando se inició. Cuando Huarpa se inició no fue muy importante. Vivió en Ayacucho, se desarrolló en Ayacucho. Pero los hombres de Huarpa son los que al final van a dar origen a esa gran cultura llamada Huari. Pero los Huarpas van a dar origen a Huari cuando se juntan con Nazca y Tiahuanaco. Cuando esas tres culturas se juntan, va a aparecer la cultura Huari. Ya chicos, sigamos avanzando. Características de la cultura Huari. Miren chicos, la cultura Huari fue muy importante, incluso desde mi punto de vista humilde, puedo decir que fue mucho más importante que los incas. ¿Por qué razón? Porque los hombres de Huari fue el primer imperio que tuvo nuestro país, fue la primera cultura que abarcó enormes extensiones y que no solo abarcó, sino que conquistaba territorios. Al lugar que iba, lugar que conquistaba. Miren, estas son las características de la cultura Huari. Logran una segunda homogenización del territorio andino, una unificación, ya les dije arriba, van a unificar enormes extensiones. Debido a su carácter expansivo y constructivo, se le consideró el primer imperio andino. Es verdad, conquistaron muchos territorios y no solo los conquistaban, los mejoraban, construían ciudades en esos territorios conquistados. A esas ciudades se les conocía con el nombre de cabezas de región.
Ya, crearon ciudades en Trujillo, en Lambayeque, en Lima, en Cusco, en Ayacucho, en diferentes lugares crearon ciudades y esas ciudades tenían la obligación de cobrar el tributo a toda esa gente y después enviar todas esas riquezas a la capital, que fue Viñaque en Cusco, perdón, en Ayacucho. Chicos, otra cosa también importante de los Waris que es considerado como el antecedente de la organización del Imperio Inca. Se dice, miren el dibujo acá, quiero que se centren en el dibujo. ¿Ven todo esto que está de marroncito que estoy señalando? Ya, esos son caminos hechos por los Wari. Es por eso que cuando Wari desaparece y aparecen los incas van a aprovechar estos caminos que los hombres de Wari hicieron. Y es por eso que los incas alcanzan su gran predominio, porque van a aprovechar lo que Wari durante muchos años había hecho. Es por eso que Wari es sumamente importante para la historia peruana y también para la historia de los incas, porque los incas aprovecharon bastante las ciudades, los caminos, los almacenes que los hombres de Wari habían hecho cuando ellos gobernaban. Desafortunadamente desaparece la cultura Wari porque como fueron los primeros en hacer esto, siempre lo primero que se hace no sale perfecto, ¿cierto? Después de muchos años de práctica recién llega a la perfección una persona. Bueno, los hombres de Wari, como fueron los primeros en hacer este intento de imperio, fracasaron porque cometieron muchos errores. Es por eso que desaparece. Ahora vamos a hablar de esto. Miren, esto también es importante, chicos. Hay que mencionar esto de aquí, miren. Esto de aquí, chicos, también es un aporte de los hombres de Wari. Se llamó el control vertical de pisos ecológicos. ¿En qué consistía? Miren, los hombres de Wari, o el imperio de Wari, abarcó muchos territorios del antiguo Perú. Pero el problema fue que como su imperio era grande, las personas que vivían en Ayacucho, para comer una especie, digamos, de la costa, las personas que vivían aquí arriba en la sierra, para comer un pescado de la costa, por decir así, tenían que viajar por 4 o 5 días y hasta que llegara el pescado pues, se malograba, ¿no? ¿Qué hicieron los hombres de Wari? Crearon este control de pisos ecológicos y comenzaron a sembrar productos en diferentes pisos, en diferentes alturas, por decir así. Pusieron personas en este lugar, personas en este lugar y personas en este lugar, también personas en la selva. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estas personas comenzaran a sembrar en cada lugar donde se encontraban esas personas y después intercambiar los productos para que esta persona de aquí pudiera tener productos de la selva, productos de la costa y de esa manera poder tener variedad al momento de comer. A eso se llamó el control de pisos ecológicos. Pero como les dije líneas arriba, desafortunadamente como fueron los primeros en hacer eso, no les salió muy bien. Es por eso que Wari va a terminar fracasando. Los incas, muchos años después que Wari desaparece, unos 200 años después de que Wari desaparece, los incas van a adoptar esto y lo van a mejorar, van a perfeccionarlo y al final lo van a convertir como uno de sus grandes principios económicos y obviamente lo van a difundir en todo su territorio. Es por eso que en la actualidad los argentinos, chilenos, los ecuatorianos también pudieron haber practicado esto, porque los incas, recuerden ustedes que llegaron después hasta esos territorios. Pero ya lo vamos a ver mejor cuando hablemos de los incas. A ver, sigamos. Los aportes culturales. ¿Qué cosa hicieron los hombres de Wari? Bueno, hicieron muchas cosas, pero vamos a mencionar los más importantes. ¿Ya, chicos? Entre ellos, la arquitectura. Esto fue en lo que más destacó, fue lo más hermoso que hizo los hombres de Wari. ¿Ya? ¿Qué significó la arquitectura? Construcciones de enormes palacios, centros administrativos, bodegas, caminos. Todo eso lo hicieron los Wari, utilizando la piedra como principal elemento. Antes, como les dije, antes de los Wari no existían ciudades, existían pueblos, ¿cierto? Aldeas,
Después de Wari ya aparecieron las ciudades. Estas fueron las ciudades que crearon los hombres de Wari, miren, en diferentes lugares. Aquí en Lima también crearon dos, Cajamarquilla y Pachacamac. Fueron los restos creados por Wari. ¿Ya? Ellos fueron los primeros en realizar las ciudades en nuestro país. Claro, fueron muy importantes estas ciudades porque cumplían como cabezas de región. ¿Qué significa? Todas las personas que vivían en Lima tributaban en Cajamarquilla o en Pachacamac. Las personas que vivían en Junín, en Guarihuilca. Las personas que vivían en Ayacucho, en Viñaque. Las personas que vivían en Moquegua, en Cerro Baúl. Y después de juntar todas las riquezas, lo mandaban a la capital de Wari. De esa manera la gente, la clase alta, los gobernantes de Wari, podían vivir como reyes, porque vivían a costa de todos los tributos que las personas pagaban en su territorio. ¿Se dan cuenta? Fue lo más hermoso que hizo Wari. Pero también hicieron muchas cosas, como por ejemplo la cerámica. La cerámica tuvo bastante influencia de la cultura nazca, ¿se recuerdan? Recuerden que los nazqueses fueron polícromas, utilizaron muchos colores. Bueno, los hombres de Wari les gustó tanto eso que también fueron polícromas. Pintaron de muchos colores sus cerámicas. Esta cerámica es una cerámica de que tiene una forma de chavín, ¿se recuerdan o no? Pero como la cultura chavín ya había desaparecido, Wari conquistó ese territorio, por eso Wari también hizo una cerámica similar a la cultura chavín. Esta cerámica es similar a la cultura nazca, ¿se recuerdan o no? Wari los conquistó y también hizo cerámicas similares a la cultura nazca. Esto de aquí es una cerámica propiamente dicha de Wari, fue una creación hecha por Wari. Esto se llama el quero, es el vaso ceremonial o la cerámica más representativa de Wari. Ahora, tú te dirás, profesor, ¿qué le pasó a la cultura Wari? ¿Por qué desapareció si fue tan grande y fue tan espectacular como usted lo dice? Incluso usted dice que fue mejor que los incas. Desde el punto de vista humilde mío, sí fue mejor que los incas. Pero, como fueron los primeros en iniciar todo ese proceso de expansión, de imperio, de construcción de ciudades, como los mencioné, desafortunadamente les faltó experiencia, ¿no? Les faltó bastante experiencia, no contaron con mucha experiencia en hacer sus cosas y al final creo que fracasó su proyecto. Según algunos historiadores dicen que las cabezas de región, o sea, las ciudades que los mismos Wari habían construido, dice que con el tiempo alcanzaron una gran importancia. Las ciudades que estaban en Lima, las ciudades de Ancash, la ciudad de Cusco, esas ciudades alcanzaron mucha importancia que con el tiempo decidieron ya no formar parte de Wari, decidieron separarse de Wari, luchar contra Wari y buscar su independencia. Y eso fue lo que lograron, porque después de Wari, que vivió en el periodo llamado Horizonte Medio, va a seguir otro periodo, ya lo vamos a ver la próxima clase, y se van a dar cuenta que ese periodo ya no va a haber una cultura, va a haber más de 50 culturas. Esas 50 culturas se van a originar a partir de la cultura Wari. Cuando Wari desaparece, van a aparecer muchas culturas, y esas culturas van a tener bastante influencia de Wari. De esa manera Wari desaparece. Muchos dicen que cuando Wari cae, los habitantes dejan la capital porque la capital va a ser destruida y se van a ir mucho más al oeste, se van a ir a Apurímac y en Apurímac van a formar la cultura de los chancas, que van a ser los descendientes de los Wari. Ya chicos, la actividad que les voy a dejar es ver el video, obviamente, entender la clase y copiar en tu cuaderno, y me vas a buscar cómo se origina el idioma quechua. Vas a leer, busca en internet cómo se originó el idioma quechua. Lo lees, después de leerlo 2 o 3 veces si deseas, me vas a hacer un súper resumen en tu cuaderno de media hoja. No quiero de 2 líneas, no quiero de 3 líneas, quiero que leas y me hagas un súper resumen. Ya chicos, me gustaría saber eso bastante para que ustedes sepan de dónde proviene el segundo idioma más importante de nuestro país.
Ya chicos, gracias por su atención. Ya espero que se cuiden, cuídense mucho porque la situación está bien crítica fuera de sus casas. Así que por ahora todavía quédense en casa. Manténganse relajados, no se preocupen, no se estresen. Así es la vida, todos estamos así. Y sencillamente a estudiar, y hay que ganarle el tiempo porque el próximo año comienzan las clases de manera presencial y tienes que repasar duro tu cuaderno para que el próximo año que entres a secundaria, los que están en sexto, no les choque. Ya chicos, cuídense mucho, hasta luego.